El Foro Confilegal Santander Justicia, un espacio para conocer las novedades sobre la justicia y el mundo del derecho y del revés. Buenas tardes, amigos, les habla Carlos Berbell. Hoy desde el World Café que el Santander tiene en la ciudad condal, en la avenida Diagonal 550. Con nosotros se encuentra la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, María Eugenia Gay-Rosell. Su colegio es el segundo, para que ustedes lo sepan, por número de miembros de España. Tiene 24.118, para ser más precisos, entre ejercientes y no ejercientes. El primero es el de Madrid, que cuenta con 77.000 miembros. Juntos suman el 40,1% de los abogados españoles y son solo 2 colegios de los 83 existentes. María Eugenia Gay es decana desde hace 3 años y 5 meses, por lo que tiene una nueva cita electoral dentro de 6 meses. Durante ese tiempo, y han sido tiempos convulsos, se ha distinguido por ser una buena gestora al frente de su colegio. Y le digo con toda independencia, ha sido una buena gestora, es una buena gestora. Todo dice que venía entrenada de casa. Ayer precisamente cumplió 45 años y lo celebró con su marido y sus 4 hijos pequeños. Es por ello comprensible que la decana Gay-Rosell sea una de las grandes defensoras de la conciliación familiar, algo que a ella sin duda le cuesta, porque además es vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española, presidenta de su Comisión de Relaciones Internacionales, presidenta de la Asociación Intercolegial de Cataluña, que ya me hago un lío, que agrupa más de 90 colegios profesionales, y desde el pasado mes de julio, presidenta del Consejo de Abogacía Catalana, de que forman parte los 14 colegios de abogados de esta comunidad. Podría seguir relatando otras responsabilidades en otras organizaciones, pero no viene al caso. Además es socia del despacho Gay-Rosell y Solano, que opera en Barcelona, Madrid, Lisboa y Buenos Aires. La decana del Colegio de Abogacía de Barcelona es también una mujer comprometida con su tiempo. Le preocupan cosas como la lucha por la igualdad real o el fracaso de la clase política en promover la construcción de viviendas sociales, ese bien tan necesario. Gay-Rosell, como se puede ver, es una mujer que se multiplica y también una de las personalidades del mundo de la abogacía con más presencia mediática y en redes sociales. En unos segundos nos va a contar su secreto. ¿Cómo lo hace? Porque maga, ya se lo advierto, no es, y de eso doy fe. Para la segunda parte del programa, en la que vamos a hablar del papel que va a jugar la abogacía en la recuperación económica que se avecina, una vez que comiencen a administrarse las vacunas y dejemos esta normalidad forzada para regresar a nuestra normalidad de toda la vida, pues contaremos con Miguel Trías Sagnier, que es socio del área mercantil de despacho Cuatro Casas, y con Antonio Salceda, que es el director, socio director de Salceda Abogados en Vigo. Titulares de la semana. Pero antes, titulares, esta vez con Elena Fraile. Buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos. Malestar con el Ministerio de Consumo por publicar que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios concluye el 21 de enero. La noticia ha creado una gran polémica en el mundo jurídico legal de consumo porque se considera que el Ministerio está equivocado. Imposible el indulto a los condenados por el proceso antes de las elecciones autonómicas de febrero. Aunque hay presión por parte de Unidas Podemos y de Esquerra Republicana de Cataluña, los plazos no dan para que se pueda producir tan pronto respetando la legalidad. En noviembre pasado fueron disueltas 3.081 empresas de toda España, un 13,9% más que en el mismo mes de 2019. Madrid con un 26% del total de los casos y Cataluña con un 21% son las comunidades autónomas donde más se declararon. Nombramientos de la semana. Javier Borrego, hasta hace unos días magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ficha por Durán y Durán Abogados. Borrego ha sido juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fiscal abogado del Estado, jefe del Tribunal de Cuentas. Durán y Durán se refuerza con su fichaje su presencia en las áreas de derechos fundamentales y contencioso administrativo. Otro magistrado, Antonio Salas, que recientemente dejó la Sala de lo Civil del Supremo, por jubilación pasa a ser consultor externo de SRF Abogados. SRF Abogados tiene sus cuarteles generales en Murcia. Del mismo forman parte su hija Victoria Salas y su yerno Ginés Riquelme, y Luis Ferrer, como socio del bufete, está especializado en civil y penal. En el Foro Confilegal Santander Justicia, la entrevista de la semana. María Eugenia Gay-Rosell, no se lo había contado, es además hija del exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Eugenio Gay. ¿Se podría decir, María Eugenia, que de Castra viene al galgo? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar,
Carlos, bueno, lo que sí puedo decir es que he sido una privilegiada, que he tenido la oportunidad de crecer junto a un padre que me ha transmitido pues la vocación por el mundo del derecho y la justicia, una persona sumamente comprometida con los derechos y libertades de la ciudadanía y del que sin duda pues he aprendido sobre todo pues la importancia de la palabra para poder reivindicar estos derechos, esta palabra que siempre perdura, también el valor de la elocuencia, la forma en la cual pues, se puede trasladar y defender estos derechos y libertades de la ciudadanía y sobre todo la razón para exigirla. Así que desde luego que no creo que pueda estar nunca a la altura de lo que él ha sido para la historia de este país, del mundo de la justicia y el referente tan importante que ha sido en mi vida, pero sin duda que intentaré pues, seguir su ejemplo, este ejemplo que nos intentó trasladar a los 4 hijos de bondad, de humildad y sobre todo pues de luchar, de sacrificio y de dedicarse plenamente a la vida vocacional para defender sobre todo a los más vulnerables. Perdóneme que lo diga, usted tiene 45 años, sí. Los cumplió ayer. Exacto. Está casada, tiene 4 hijos, esto mucha gente lo sabe. A ver, explícame cómo lo hace. Bueno, la verdad que fácil no ha sido un camino duro, una batalla importante porque, la verdad es que el conciliar la vida personal y profesional cuando se está a unos niveles de exigencia tan importantes y con unas responsabilidades que pesan sobre ti también trascendentales como son los derechos de la ciudadanía de tus clientes y posteriormente pues la responsabilidad de dirigir un colegio con 24.100 abogados, con el presupuesto que supone y el poder estar ofreciendo constantemente los servicios oportunos y útiles para los mismos, pues sin duda que supone una labor con mucha tensión, pero que a la vez se ha de intentar conciliar y poder disfrutar, ¿no? También de lo que supone tener 4 hijos maravillosos como los que tengo yo, pero que no voy a engañar a nadie. Es decir, detrás hay muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio. Ya le toca a él. Y aquí vamos conciliando todos, exacto, ¿no? Recientemente ha saltado a la opinión pública un debate, sobre todo en su tiempo, en su orbe, el legal, que es posible la semana de 4 días. ¿Usted cree que es posible? Bueno, yo creo que es complicado este planteamiento. Yo creo que, sin duda, el esfuerzo de todos para levantar el país va a ser fundamental. Es cierto que las nuevas tecnologías suponen el aportar una nueva manera de ofrecer los servicios y de estar conectado con los puestos de trabajo, con las empresas y con realmente las responsabilidades que cada uno ostenta. Yo no acabo de ver esta medida sin, evidentemente, pasar por lo que son patronales, sindicatos, escuchar a toda la ciudadanía, pero creo que sin duda creo que hemos de ser conscientes que es más importante saber conciliar a lo largo de los 5 días de la semana laborables, el poder ofrecer otro tipo de ventajas a los trabajadores para organizarse y poder conciliar de una manera mucho más eficaz, ¿no? Y de una asunción de corresponsabilidades mucho más repartida y equitativa entre los diferentes miembros de las estructuras familiares y a partir de aquí ser capaces de construir una semana en la cual se pueda llevar a cabo todo, responsabilidades profesionales y a la vez familiares. Pero sí que suprimirlo, tanto como hacer un día... ser más eficaz. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que es planteable, pero que en cualquier caso, lo que sí que hemos de tener en cuenta es que ahora nos van a esperar por delante. Tenemos unos años que van a ser complicados, levantar el país no va a ser fácil. Estamos atravesando una crisis no solo sanitaria, sino económica, social, cultural también, ¿no? En todos los sentidos, y yo creo que es un momento de plantearnos que el esfuerzo de todos será fundamental, sin duda. Usted es especialista en civil y aparte especialista en mediación. Y quiero que me explique una cosa que yo no he entendido demasiado. En la nueva ley de enjuiciamiento, la futura nueva ley de enjuiciamiento criminal, contempla el arbitraje y la mediación como un elemento fundamental para desatascar la justicia. Sin embargo, cuando yo hablo con ustedes, los abogados me dicen, oye, es que esto nos sacamos mucho. Es decir, yo prefiero llevar los conflictos y hacer la vieja usanza porque resulta que yo los ingresos no me cuadran. Si desde los estamentos oficiales se apuesta por eso y resulta que desde ustedes no hay mucha comprensión, ¿cómo se cuadra el círculo?
Bueno, claro, en mi caso no comparto el hecho de que seamos un colectivo reacio. Yo sí que, bueno, y sabes, Carlos, que apuesto 100% por la mediación y por la resolución alternativa de los conflictos. Creo, sinceramente, que en estos momentos en España no estamos ofreciendo una justicia de calidad, en tanto considerando que el factor tiempo supone precisamente prácticamente la eficacia de todo servicio público que se pudiera prestar en estos momentos en un Estado social y democrático de derecho. Estamos moviéndonos en unos plazos muy complicados, de una tardanza que yo creo que es incluso una falta de respeto para la ciudadanía. Entonces, lo que no concibo es cómo no somos capaces de dar este vuelco, desjudicializar muchísimos procedimientos que podrían solucionarse por la mediación y el arbitraje, atendida su naturaleza. Y yo creo que sobre todo los que somos abogados procesalistas somos capaces de ver que después de un procedimiento en el cual ha habido, ¿no?, el malestar primero del cliente emocional, el problema personal, económico, empresarial, que te traslada la demanda, la contestación a la demanda, van sucediéndose los años y los plazos, y en ocasiones pues te das cuenta que la resolución judicial finalmente, incluso en ocasiones, no soluciona el conflicto que quizás originariamente tenías encima de la mesa, y que por lo tanto siempre hemos de apostar y de abogar por la cultura del pacto, del entendimiento, de que las partes sean capaces de llegar a un convenio de mutuo acuerdo y en este caso pues de cualquier materia, que fuera civil, mercantil, laboral, y que pudiera poner fin en el procedimiento y el que además pues facilitara la ejecución del mismo, porque en muchas ocasiones nos encontramos que además transcurridos los 2, 3, 4 años incluso que estamos de media de solución de un procedimiento judicial, que luego sea difícil ejecutar esa sentencia que se haya dictado por parte de los jueces. Y luego también hemos de ser conscientes que la estructura de la Administración de Justicia está absolutamente colapsada. A raíz del confinamiento, precisamente los 3 meses de cierre de los juzgados, solo en Cataluña supuso la suspensión de 75.000 vistas, lo que sin duda nos coloca en una situación de absoluto colapso, porque si tenemos en cuenta que además va a haber una luz y que está habiendo una luz de demandas atendidas a las nuevas circunstancias que nos hemos encontrado a raíz de la crisis económica, que las partes se ven impedidas de cumplir con los contratos en los cuales estaban vinculadas, pues todavía estamos en una situación de mayor agravio y que por lo tanto sin duda supone tener que hacer necesariamente una reflexión por parte de los poderes públicos. Exigimos sobre todo que haya esta apuesta firme por la mediación, por el arbitraje también, que seamos capaces de eludir la vía judicial, porque en todo caso además lo que ha de ir apoyado, evidentemente, también de una inversión valiente y decidida en la Administración de Justicia, porque es obvio que si tenemos en cuenta este colapso y esta realidad y sumamos además que estamos alejados de la red europea en la que hay una media de 20 jueces por cada 100.000 habitantes y España tiene 11 por cada 100.000 habitantes, la misma proporción nos encontramos con la Fiscalía, es obvio que estamos ante una situación abocada al fracaso. La Administración de Justicia o es capaz de replantearse desde cero prácticamente, pues o no seremos... Yo supongo que su amigo, con su amigo entre comillas, el ministro Juan Carlos Campos lo ha explicado, ¿no? Su plan y usted confía en lo que quiere hacer. Sí, nosotros estamos siguiendo muy de cerca el Plan Justicia 2030, creo que es una apuesta decidida y valiente, pero es muy necesario que luego el Gobierno lo apruebe, es decir, una cosa es que el Ministerio, como todos los ministros que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, han tenido una voluntad importante y destacada de poder hacer esta inversión, pero es de señalar que así no ha sido luego apoyado por lo que es el Gobierno en bloque a la hora de aprobar unos presupuestos en los cuales se refleje esta voluntad de los poderes públicos y del Gobierno que está en ese momento gobernando, pues para dar esta prioridad a la justicia. Es hora de hacer una inversión, que los presupuestos realmente sean capaces de contemplar una partida mucho mayor para la Administración de Justicia, porque es en estos momentos uno de los servicios más esenciales que ha de prestar un Estado social y democrático de derecho. Usted en toda su carrera se ha distinguido por la defensa de sus compañeros, y una de las cosas que más se han quejado sus compañeros es del maltrato que reciben de algunos, fíjese que digo algunos, no todos, algunos jueces. ¿Existe alguna solución para esto? Bueno, sí es cierto que me gusta que hayas dicho que algunos, porque no se puede generalizar, porque afortunadamente tenemos una relación extraordinaria con la judicatura, con la que además pues es muy importante mantener esta relación para poder entre todos construir una justicia mejor. Pero sí que es cierto que todavía hay supuestos en los cuales se está produciendo alguna
de aquí la existencia de las comisiones de relaciones con la Administración y la Justicia, porque precisamente se trata de velar para proteger a nuestros abogados y abogadas y que puedan prestar un servicio de calidad y garantizar el derecho de defensa en condiciones. Es cierto que en ocasiones los juezas hayan podido mermar o, en cierto modo, dificultar nuestro ejercicio, pero es algo que se ha de ir trabajando. Nosotros ahora en concreto estamos en un momento complicado en los juzgados laborales de la ciudad, Condal, en los cuales los laboralistas, los abogados y las abogadas laboralistas se están viendo de cierto modo maltratados o ignorados o en cierto modo pues molestos con lo que se está produciendo dentro de los juzgados laborales. Hay mucha tensión en estos momentos en los que hay muchos procedimientos abiertos, se está aumentando considerablemente la judicialización de los temas de los ERTES, los EROS, etcétera. Por lo tanto, es un juzgado que ahora está sufriendo una situación compleja de mucha tensión en su interior y que los abogados están viendo bloqueada o de alguna manera impedida su actuación. En este sentido, hemos dirigido una carta a los servicios judiciales, pero también es cierto que se proponía incluso de hacer alguna concentración en los juzgados para reivindicar este trato, pero no me refiero ahora a los jueces, sino en general con toda la oficina judicial de los juzgados laborales. ¿Se va a presentar usted a las elecciones próximas en julio que viene? Bueno, estoy valorando con mi equipo, porque la verdad es que si algo puedo presumir es que es un equipo con una decana, ¿no? Y que, por lo tanto, pues estamos valorando volvernos a presentar a las elecciones, sí. Usted también es vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Cuáles son los retos del Consejo en estos momentos? Bueno, yo creo que apuesta sobre todo por la digitalización de la justicia, ¿no? Y estamos haciendo una apuesta muy firme para reivindicar precisamente esta inversión a la que hacía referencia para que podamos digitalizar toda la Administración de Justicia, crear el expediente judicial, ser capaces de atender, ¿no? que este servicio público pues, se reduzcan los tiempos de demora en los cuales nos encontramos en estos momentos. Sin duda, pues los juicios telemáticos van a ayudar, que la abogacía tiene que ponerse por delante a la hora de reivindicar cuáles son los procedimientos que deben o no ser sujetos a juicios telemáticos, porque es obvio que el derecho de defensa no se ha de ver bloqueado ni mermado en ningún momento y lo hemos de dirigir y defender, pero es cierto que hay trámites que podrían agilizarse, podrían hacerse más eficaces y podrían sin duda pues hacerse mucho más flexibles con esta digitalización. Luego también tenemos como retos, sin duda el turno de oficio. Yo creo que reivindicar unos módulos dignos para los abogados y abogadas que ejercen el turno de oficio y que están siempre pues pendientes y constantes de garantizar este derecho de defensa, que es pilar fundamental de un Estado de Derecho y que cumplimos con la misión que nos ha sido encomendada por la misma Constitución, pues requiere que sin duda estos poderes públicos sean capaces de garantizar una remuneración digna y que sea ajustada con el servicio que se está prestando. Son abogados y abogadas altamente cualificados que están dispuestos, como no podía ser de otra manera, las 24 horas del día para prestar este asesoramiento en todo tipo de procedimientos y que, por lo tanto, también es una reivindicación y un reto por delante el dignificar la figura del abogado y abogada de oficio. Luego, pues también, evidentemente, como decíamos, el apostar por la mediación y el arbitraje, el apostar por estructuras judiciales mucho más eficaces, efectivas, cercanas, modernas, el modernizar en sí la justicia y que la abogacía sea pues pilar fundamental de esta modernización que tiene que sufrir. La pieza esta legislativa que está ahora mismo en gestación, la ley del derecho de defensa, del que están elaborando en estos momentos el Ministerio, va a ser una pieza fundamental en ese edificio judicial o jurídico que usted está planteando. Sí, no, sin duda, desde luego. Hay una cosa que antes he avanzado y es el hecho de que ustedes en su colegio y el Real Madrid y el Colegio de Madrid suman el 41,1%. A mí siempre me ha chocado muchísimo el hecho de que otros colegios más pequeños con 50 o 100 miembros resulta que tienen el mismo valor que ustedes. ¿No sería más lógico evolucionar hacia el voto ponderado? Es decir, si ustedes tienen entre los dos un 40%, que tengan más peso en el Consejo. ¿Es posible eso? Bueno, lo cierto es... Ya sé que esto en el Consejo no gusta mucho, pero... No, pero hay materias que sí que ya, lo que son a nivel presupuestario, que es voto ponderado en función del número de colegiados y que, por lo tanto, sí que hay un espacio en el cual se puede un colegio, pues manifestar en función de sus
de su número de colegiados o colegiadas. Sin duda que es una realidad peculiar en la que todos los decanos y decanas tenemos, ¿no?, la misma importancia y el mismo peso y la misma relevancia dentro de lo que es el Consejo de la Abogacía Española, pero también hay una parte de participación y de representación que es, digamos, lo que pueda percibir, ¿no?, de su colectivo, tanto el decano de Madrid, que en este caso pues, representa a los 77.000 abogados y abogadas, o el de Barcelona, por el número de gente y por la representatividad que tiene. Es obvio que está en contacto con muchos más compañeros y compañeras que pueden trasladarle sus inquietudes, sus problemas, bueno, pues un poco cuáles son la situación en la que se encuentran, sus preferencias, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que sí que es muy importante, pues, ¿no?, el papel que desarrollan los decanos de estos dos colegios en el sí de la institución, que yo creo que es quizás lo que tiene que prevalecer, ya no solo un tema de números y de voto, que esto yo creo que aquí es cierto que todos pues tenemos la misma relevancia como tal, y no tanto pues quizás el poder atender o escuchar qué es lo que dicen los decanos de los dos colegios más importantes, en tanto representan a un mayor número de abogados y abogadas. En una entrevista anterior que le hice a su homólogo de Madrid, le pregunté algo que cada vez que lo pregunto entre los fiscales saltan chispas, y es si estaba de acuerdo, y es una pregunta que le gusta también, pero tiene que responderme, ¿está de acuerdo en que los fiscales salgan de las salas de vistas y entren cada vez que ustedes, los abogados, entren? Porque la sensación que tienen ustedes, y yo pongo en mi voz lo que ustedes piensan, es que parece como si los fiscales y ustedes como parte son iguales, pero unos son más iguales que otros. ¿Qué opina usted? Estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que hacía el decano de Madrid, y en tanto es una reivindicación que los abogados penalistas de la ciudad condal también han venido haciendo a lo largo de los años. Es obvio que en el momento en que nosotros entramos ves al juez y al fiscal en sala ya, ¿no?, con el expediente, da una sensación de amaño. Bueno, da la sensación que no, pero es cierto que lo coherente sería el hecho de que pudieran estar separados. Por eso, sobre todo, bueno, aquí en Barcelona hay el protocolo de las conciliaciones previas, en el que además Fiscalía pues, se ha puesto a disposición para poder hacer estas conciliaciones previas a la vista, con lo cual está solo el Ministerio Fiscal, y creo que vale la pena recordarlo, y que aquí en Barcelona pues, está funcionando de una manera muy, muy positiva, y así, bueno, uno también se evita que el día del juicio, ¿no?, esperar al día del juicio. También es cierto que supone demorar la situación y no ayuda a descolapsar precisamente esta justicia que estamos reivindicando mucho más ágil y eficaz. Cuando un abogado letrado quiere negociar y quiere realmente pues, llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, es obvio que se le pueda dar la oportunidad de hacerlo previamente sin el juez delante, como aquí se está haciendo en Barcelona. Y después, pues, realmente, de no ser así, cuando llegue el momento de la vista, pues sí que lo mejorable sería que estuviera el fiscal solo, que entraran los dos a la vez, ¿no? Otra de las cosas que se han reivindicado y que reivindican ustedes es que de alguna forma tendría que estar tasado las suspensiones de juicios cuando a ustedes, abogados, o incluso a los procuradores, pues les ocurren cosas, como que se queda embarazada, o como que se pone enferma, o enfermos, o como... y sin embargo, esto parece que en la ley de enjuiciamiento criminal no aparece la nueva, no aparece por ningún lado. Sería lógico que eso sí, estuviera, ¿no? Efectivamente, es precisamente de las reivindicaciones de la abogacía, a colación de lo que decíamos antes, es también luchar por la conciliación de la vida personal y profesional, y sobre todo en incidir en las suspensiones de los juicios. Hay una propuesta presentada oportunamente por parte de la abogacía. Nosotros tenemos la suerte en Cataluña y de ser una comunidad autónoma pionera en este sentido, y que hemos quedado, ha quedado todo por escrito mediante un protocolo en el cual pues ya se prevé la suspensión por cuestiones de maternidad, de paternidad, de fecundación in vitro, de temas también relacionados con la viudedad, con lo cual hemos hecho un protocolo que ha sido pionero, que además ha sido suscrito por el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y que nos permite que tengan los jueces esta orientación a través de la cual pues se va reivindicando esta necesidad. Es un tema que a mí personalmente me ha dedicado muchísimo tiempo, porque fue una prioridad en el momento en el que yo tomé posesión, el luchar precisamente por estos derechos que debemos tener los abogados y abogadas. En concreto, tuve la experiencia, embarazada ya
prácticamente a punto de dar a luz, de hacer una audiencia previa y había el momento de señalar fecha para el juicio, saca el juez, pues como siempre hacen las agendas para ver el día del juicio. Era un tema que yo había trabajado muchísimo, que lo llevaba de una manera muy personal y en ese momento el juez me mira y dice, tal día el juicio. Claro, quedaba un mes para el juicio. Le dije, señoría, digo, es que yo en unas semanas salgo de cuentas. Digo, por favor, ya lo que hemos esperado, que llevamos 3 años con el procedimiento, si pudiera ser el juicio, ¿no?, de aquí 2 meses, yo no en absoluto pedí ya ni 3 meses, porque no se me ocurrió, pero dije, bueno, como mínimo que pueda tener un tiempo para prepararlo. Y yo era muy jovencita, tendría 27 años en ese momento y no me atreví tampoco a encarar mucho. Pero no quiso cambiarlo, dijo, se busca usted un sustituto o sustituta. Bueno, en ese momento ni en femenino, evidentemente nos trataba en masculino, el lenguaje de género todavía estaba muy lejos. Y bueno, fue uno de los momentos que salí con una impotencia de allí dentro que pensé, esto no puede ser posible que esté pasando. Y es que sigue pasando, afortunadamente muchísimo menos, y en Cataluña podemos presumir de que prácticamente ya no pasa, pero me parece intolerable que esta falta de respeto que en ese momento tuvo el juez respecto a mí, que se veía, tuve que poner de pie, dije, señor, usted ve que yo de aquí un mes no puedo venir porque estaré probablemente de baja sí, ¿no? Pero realmente esta situación es lo que nos mueve cuando vives experiencias como esta, pues es la que te mueve a reivindicar. Yo he bajado en ocasiones al juzgado cuando algún juez no ha querido suspender una vista por maternidad, porque creo que es una prioridad. Nosotras también merecemos un descanso, también merecemos tener estos derechos que tienen en sí los trabajadores. Es una profesión liberal e independiente, la vamos a defender hasta donde haga falta, pero lo que tampoco podemos es poner en riesgo, ¿no?, nuestra salud. Yo fui en la época Thatcher corresponsal en Londres del Grupo 16 y en esa época recuerdo algo que a mí me sorprendió muchísimo, y después de la Segunda Guerra Mundial los ingleses desarrollaron un sistema que era de la construcción de viviendas sociales. Había un gran problema de viviendas y lo llevaron a cabo. Y usted resulta concretamente que está reivindicando lo mismo. Y me quedé sorprendido porque allí decían, justamente la izquierda decía que con eso el Partido Laborista se había asegurado bastantes años en el poder. Aquí en España están ciegos los políticos. Quiere decir, usted está planteando una solución a un problema gordísimo y parece que nadie parece darse cuenta de que bueno, hay que meterle mano, que es lo que usted está planteando, ¿no? Sí, efectivamente tenemos desde la Comisión de Normativa un grupo de trabajo sobre vivienda social que precisamente reivindica esta realidad. Es obvio que después de la crisis económica del año 2008 y el desmoronamiento del sector de la construcción que hubo en esa etapa, unido precisamente a las dificultades para conseguir financiación, provocó en la sociedad una reducción progresiva de la posibilidad de convertirse en propietario de vivienda. Hubo una proliferación de alquileres y sobre todo en las grandes ciudades de España. Lo que pasa es que esta situación en el tiempo ha provocado sobre todo un grave acceso a la vivienda, que es el que nos encontramos en la actualidad. Es importante que la ciudadanía tenga muy presente los siguientes datos, y es que solo un 1,5% del parque de vivienda pública se ha destinado a alquiler social, es decir, muy lejos de lo que estamos de la media europea, que se encuentra en torno al 15%. A mí lo que me preocupa es que nos estamos distanciando muchísimo de las medias europeas y como Estado es algo que tenemos que reflexionar, y no me da la sensación que los poderes públicos estén precisamente pendientes de este tema. Los populismos son muy dañinos y en ocasiones nos hacen perder de vista la realidad de la situación. Es decir, tú puedes defender y evidentemente una serie de medidas, pero lo que no puedes es ignorar las que tú deberías estar haciendo, que es ofrecer vivienda pública y alquiler social, que es lo que tendría que priorizar el Gobierno en este momento, pero luego a la vez, ¿no?, es decir, ataques el derecho a la propiedad de otras maneras que esconden y ocultan, ocupaciones que ocultan, ¿no? Es decir, esto es como una rueda y ocultan el problema real que tenemos en España, y es que hay un problema para que la ciudadanía tenga una vivienda digna que nos vuelva a cuestionar el Estado social y del bienestar. Es decir, nadie se puede erigir como defensor de una vivienda por el hecho de oponerse a un lanzamiento cuando es incapaz de ofrecer una vivienda social a un precio digno para que nadie, absolutamente nadie, ningún ciudadano,
tenga en esos momentos carencia de vivienda. Y esto es lo que se tiene que priorizar, la dignidad de las viviendas. Obviamente, luego, el tema de los lanzamientos, ya sea por la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos o por ejecuciones hipotecarias, que además hemos de destacar que ha reducido un 30,25%, que es un dato muy importante, ha de ir siempre acompañado de estas medidas de acompañamiento social y de servicios sociales. Y se ha de priorizar, evidentemente, que no haya familias vulnerables en las mismas. Por lo tanto, una vez hemos sido capaces de identificar solo y exclusivamente aquellos supuestos en los que se produce un delito de usurpación de la vivienda del 245 del Código Penal, en estos casos es importante, como nosotros proponemos una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, que se pueda recuperar la posesión y la propiedad de la vivienda siempre que el ocupante haya sido requerido de un título que acredite la propiedad de la misma. Si no lo entregara o no lo facilitara, pudiera dictarse una medida de desalojo automático, solo y exclusivamente en estos supuestos, porque hemos de priorizar, evidentemente, una vivienda. Pero yo creo que este conflicto está amparando a los políticos y les está protegiendo de algo en lo cual les tenemos que cuestionar y se lo tenemos que poner encima de la mesa. Señores, sean capaces de proporcionar vivienda digna, como dice nuestra Constitución, y ha de ser una prioridad, ¿no? Yo creo que... Lo que pasa es que con esto vamos a terminar, decana, están ciegos. Es decir, el partido que consiga poner a nivel nacional un programa de construcción de vivienda social, claro, va a estar en el gobierno mucho tiempo. Bueno, es que yo creo que ha de ser la prioridad, pero no ha de ser, la prioridad no ha de ser impedir lanzamientos, la prioridad ha de ser, que también lo puede ser, que también lo ha de ser, sino construir y ser capaz de ofrecer viviendas dignas, porque hay mucha gente que no está siendo lanzada, pero que tampoco podría, pero que tampoco puede pagar su alquiler y que para pagar su alquiler está pasándolo realmente mal. Aquí hay una parte silenciosa de la ciudadanía que está asumiendo alquileres que no puede pagar o que no está siendo capaz de tener otros servicios porque mayoritariamente sus sueldos se van al alquiler. Y, evidentemente, pues estos también merecen una atención, no por el hecho de no estar siendo lanzados, porque dignamente, como pueden, pues asumen sus gastos, sino por el hecho. No se va a dedicar usted a la política, ¿verdad? No, de momento no. Pues es una pena, de verdad. Decana, muchísimas gracias por su presencia aquí en Foro Confidegal, Santander Justicia, aquí en el World Café de Barcelona. Ha sido un placer tenerla y que le vaya bonito y mucha suerte el año que viene. Muchas gracias. Las opiniones enriquecen y ayudan. Tertulia del Foro Confilegal Santander Justicia. La palabra crisis para los chinos tiene dos significados, como si fuera una moneda de dos caras. Por un lado, un significado etimológico es el de situación grave y decisiva, que pone en peligro el desarrollo, en este caso de un país, de nuestro país, de España, y por otro el positivo, entendida crisis como oportunidad. Para hablar de lo que va a suceder en los próximos meses desde un punto de vista legal y del papel que va a jugar la abogacía en este proceso, contamos con Miguel Trias-Sagnier, socio del área mercantil del despacho Cuatro Casas. Bienvenido. Encantado. Y en el otro lado de España, en Vigo, contamos con Antonio Salceda, que es el socio director de Salceda Abogados, un despacho muy vigoroso que también conoce de buena mano lo que está ocurriendo en la parte económica y legal de también nuestro país. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de acuerdo con el informe realizado por Iberform, en el mes de noviembre pasado aumentaron un 14% el número de empresas disueltas. En Madrid y donde nos encontramos, en Cataluña, encabezan dicho número con un 26 y un 21% del total de los casos. ¿Las soluciones que se han implementado desde el punto de vista legal para ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas son adecuadas, señor Trias? Bueno, a ver, en primer lugar, el número de disoluciones es significativo y no lo es, porque eso puede variar en función de diferentes factores. Yo creo que es más relevante el número de concursos que se van presentando. Y eso, de momento, pues está relativamente paralizado porque dentro de las medidas de urgencia que se aprobaron, pues se estableció una moratoria hasta el 31 de diciembre. Con lo cual, es muy previsible que a partir de 1 de enero empiece a llegar una auténtica avalancha de concursos a los juzgados de lo mercantil. Y allí es donde empezaremos a ver cuál es la magnitud del tema. Es muy previsible que sea sobre todo en pequeñas y medianas empresas donde se dé la mayor mortandad, por así decirlo.
pero yo creo que todavía es pronto. Obviamente, pues una medida fue esta moratoria, otra han sido los ERTES, y otra han sido medidas que se han ido parcheando de apoyo a determinados sectores. Eso obviamente retrasa los temas, pero al final, como decía, la palabra crisis tiene dos significados. Claro. Schumpeter decía que hay aquella destrucción creativa. Por desgracia, esta destrucción creativa aquí se produce a golpe de coronavirus. Entonces ya veremos en qué medida o cómo reacciona nuestra economía. Nuestra economía es muy dependiente del turismo, de la restauración, etcétera, y por tanto pues va a ser complicado, porque es un sector tremendamente afectado. Antonio, de todas las empresas, la que los tienen más difícil son las empresas pequeñas, que las que tienen de 2 a 5 empleados, que son 80,5% del total. ¿Cómo interpretamos esto? Pues efectivamente, primero quería hacer así una puntualización y un comentario que enlaza con lo que ahora me estaba preguntando, porque efectivamente el aumento en los concursos va a aparecer a partir del día 2 de enero. A partir de ese momento va a haber una gran avalancha y se van a dar sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que de hecho ya lo están preparando ahora para presentarlo. De hecho, si vemos los datos de las estadísticas, en el primer trimestre habíamos hablado y aparece un total de 2.305 empresas o personas jurídicas que han solicitado el concurso, pero dentro de esas también hay las personas físicas, y que llama una atención que por primera vez son más las personas físicas que han presentado ese concurso de acreedores voluntarios, porque no han hecho frente a los gastos que tienen y a las necesidades económicas, sobre todo lo que viene a referirse al tema de las viviendas. Por eso es llamativo este dato, y de la misma manera que las personas físicas, que son, digamos, las que menos fuerza y menos músculo tienen, le pasa con las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas, básicamente mucho tejido que son industrial, del tipo de servicios, empresas que prestan servicios a empresas del sector industrial y también del sector servicios, como es el tema de la restauración, han estado sobreviviendo con el tema de los ERTES y negociando deudas o pidiendo créditos, incluso muchas veces a las familias. La mayoría de estas empresas no van a aguantar, no tienen un músculo suficientemente fuerte para aguantar esta crisis que se nos avecina. De hecho, la crisis que hay, los datos en el PIB, pues en el primer trimestre estábamos hablando de un descenso del 5 y pico %, mientras que el peor dato era del 2009, que era de un 2,6, y ya vamos acumulado en el año un 22, un 23%. Entonces es una situación muy complicada. ¿A dónde acuden normalmente las empresas cuando entran en concurso de acreedores? Por ejemplo, usted pertenece al segundo despacho, o el primero, depende de cómo se mire, de España en facturación, es decir, es de los gigantes, evidentemente. Cuando las grandes empresas, las medianas empresas, acuden a sus despachos, a los despachos grandes, o depende evidentemente de lo que ocurra en cada momento, a quien conozcas y demás. Bueno, a ver, normalmente la gran empresa acude a un despacho grande, a un despacho, que tenga equipos multidisciplinares y tal, porque tiene necesidades también mucho más complejas. Sí. Entonces, ahora bien... Ustedes en Cuatro Casas, a partir de enero, van a tener trabajo. Sí, pero incido en lo que decía antes y también ratificada mi compañero de Vigo. La mortalidad y la crisis realmente aguda se va a dar sobre todo en pequeña y mediana empresa. La gran empresa tiene más capacidad de resistencia. Lo que sí se está dando es mucha negociación o renegociación de créditos, mucha negociación de créditos ICO, avalados. Eso se produjo, sobre todo en los meses de verano, pero se va dando. La gran empresa suele llegar a acuerdos extraconcursales, con acuerdos de refinanciación, y ahí estamos trabajando muchísimo, sí, obviamente. Concurso de gran empresa se puede dar, sí, obviamente, se puede dar y es previsible que se dé alguno, pero yo veo mucha más siniestralidad, como decíamos antes, en pequeña y mediana empresa. En lo que es la industria del turismo, en la que somos la segunda potencia mundial, lo que va a ocurrir va a ser un tsunami, es decir, vamos a tener que reconstruir completamente nuestra fábrica, nuestra fibra social o económica.
Hablar del futuro siempre es un poco complicado. Ya lo sé. Y además yo soy jurista, no Ya. economista y menos adivino. Ya. Pero, a ver, la industria turística está la industria hotelera. La ventaja de la industria hotelera es que los activos están allí. Y bueno, lo que es posible es que hayan empresas que vayan a concurso, pero no que desaparezcan ni los hoteles ni otras estructuras productivas, porque hay algo que sí se produce muy frecuentemente en el ámbito concursal, que es la venta de la cesión de unidades productivas, la venta Correcto, de unidades sí. productivas, que eso es una herramienta muy útil para salvar empresas, precisamente, y eso es previsible que se utilice, sin perjuicio de que, como decía antes, muchas están renegociando de forma extraconcursal para evitar el concurso. Con lo cual, a ver, en lo que es sector hotelero, los activos están allí, con lo cual, bueno, pues lo que se va a producir es un mayor endeudamiento de las compañías. Pasa algo parecido con el sector aéreo. Ya. Las compañías aéreas siguen teniendo los aviones ahí, las rutas están allí y solo falta que vuelvan a venir los pasajeros, pero las estructuras están allí. Entonces, bueno, lo que puede pasar es que algunas quiebren, sí, pero también es posible pues que esas rutas pues las cojan otras, etcétera. Pues lo que pasó aquí con Spanair, que parecía que era una catástrofe para Barcelona y, oye, desde entonces pues Vueling no hizo más que crecer. Ya, lógico. Antonio, otro informe de Iberfond considera que el 17,6% del tejido empresarial podría considerarse zombie al cierre de 2020. O sea, zombie en el sentido de lo que Miguel decía hace un momento, que es decir, que no tiene dinero para refinanciarse, o se refinancia, pero, a ver, no son capaces de cubrir sus gastos financieros. Estamos hablando de un 17,6% del tejido empresarial. A mí me preocupa muchísimo la estabilidad de nuestro país y digamos, la inestabilidad que podía producir entre los trabajadores, las propias relaciones políticas, sociales, etcétera, etcétera. Yo trato de calibrar de alguna forma la situación económica, que todo el mundo pues dice que no es, pero que es complicada. ¿Usted qué piensa? Pues enlazando nuevamente con lo que dice mi compañero, la verdad que se suele decir que uno de los motivos de las crisis económicas venían, pues antiguamente, provocados por una guerra. Y a diferencia, en la actualidad, de lo que eran esas situaciones de posguerra, es que hay un tejido empresarial, que las empresas efectivamente están ahí, están las naves, están las carreteras, están los aeropuertos, todo eso ya está hecho, no hay que hacerlo. Pero el problema que hay en la actualidad es que hay toda esa infraestructura, pero sin embargo no hay esa demanda, es decir, la gente, debido a su situación precaria, y vuelvo a recordar lo que mencioné anteriormente de los concursos de las personas físicas que se han disparado la solicitud, es que no tienen esas necesidades de viajar, de comprar, de gastar, etcétera. Y eso es un problema que es muy, muy importante, y no solo tienes que tener la infraestructura, sino tienes que, evidentemente, darle vida y darle salida. Yo creo que básicamente, si antes estaba todo el mundo de los negocios pues muy internacionalizado, pues ahora va a tener que ser otra de las vías, aunque la crisis sea mundial, pero hay que buscar mercados donde sea. Y seguramente que el tejido zombie incluso que pueda ser de un nivel mayor, porque creo que lo que están haciendo ahora las empresas, como comentaba mi compañero, es refinanciando, pidiendo préstamos de lo que van concediendo, pidiendo ayudas a algunos inversores, etcétera. Pero yo ya tengo, pues, hablando con gente del sector empresarial, que inversiones que tenían previstas hacer, pues las paralizan por esta situación de crisis económica, y también, pues algunos apuntan también a esta situación de cierta inestabilidad política, como ellos dicen. Entonces hay que ver qué se hace con ellos para que no se queden obsoletos y no se pierdan. Es evidente. Hay otro factor importante, que es la ley de segunda oportunidad. No sé si ustedes lo siguen o no lo siguen. Me acaba de decir, Antonio, que hay mucha gente que ha presentado concurso de acreedores de forma personal. ¿La ley de segunda oportunidad está teniendo también incidencia en esta crisis? Hay mucha gente que está planteando justamente, está apelando a esta vía para salir de la situación en la que estamos. Bueno, pues sí. A ver, sí. Perdón, sí, venga, no, sí, Miguel, venga. También, para mí o para quién era, perdón. Para los dos. No, cada vez que publicamos algo, advierto, cada vez que publicamos algo de esto,
en Confilegal, de segunda oportunidad, las entradas son enormes, o sea, es una cosa que interesa muchísimo. No, a ver, este es un tema relevante, es un tema donde nuestro legislador, mejoró la norma, pero donde creo que todavía debería afinarse más. Por ejemplo, los créditos de derecho público quedan excluidos de la segunda oportunidad, cosa que, pues es una segunda... O sea, los ICO, por ejemplo, quedan excluidos. Bueno, no, sobre todo los fiscales. Vale. Estamos pensando en eso, porque los ICO no son propiamente derecho público, está avalado, etcétera. O sea, estamos pensando en deudas fiscales, deudas de seguridad social, etcétera. Esos quedarían fuera. Pero sí es normal que obviamente haya más concursos de personas físicas, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Es decir, oye, antes decías, ¿qué va a pasar? Bueno, pues 2021 va a ser un año duro, eso es evidente. España es el país que mayor caída ha tenido en toda la OCDE. Al final del año será como un 12,5%, algo así, entre un 11 y un 12,5%. El más alto de toda la OCDE. Y eso se va a traducir, obviamente, en gente que lo pase mal. Y será sobre todo pues autónomos, empresarios individuales, empresarios con pequeños negocios, los que van a sufrir más. Antonio, me decías sobre la segunda oportunidad. Sí, sobre esto es cierto, y en la misma línea que dice el compañero, yo sin embargo, comentando un poco por los clientes que yo tengo en el despacho, es gente de clase trabajadora que ha pedido pues diversos préstamos, diversos créditos y no puede hacer frente a ellos porque básicamente se ha quedado sin trabajo y están viviendo un poco pues de ayudas sociales que puedan recibir o de trabajos de manera temporal. Yo de hecho esta mañana he recibido un correo electrónico de un cliente que se está tramitando su solicitud, se está en la notaría con la misma y es de una entidad financiera. Tiene varios préstamos que ha ido pidiendo, solapando unos con otros, pero ya no puede hacer frente y le rebajan la deuda en un 70% para intentar negociarlo. Un 70%. Pasamos de 10.000 euros a 3.000 euros y para condonar y llegar a acuerdos, ya digamos de manera extrajudicial, como comentaba el compañero. Entonces, las propias financieras saben que tienen créditos, que han coincidido unos créditos que han vuelto a hacer lo que pasó en su momento con las hipotecas, que se concedían pues de aquella manera con aquellos estudios que después vino todos los problemas que vinieron en ese sector, y ahora igual ha pasado un poco con créditos al consumo porque realmente pues estaban dando con mucha facilidad y ven que no los pueden cobrar, entonces prefieren cobrar por lo menos una parte que quedarse sin nada. Esta es otra solución, evidentemente. Antonio, Miguel, lo que empieza siempre tiene un final. Gracias a los dos por vuestra presencia. Miguel Trías, ya saben nuestros oyentes que forma parte del Emporio Cuatro Casas, un despacho al cual tenemos mucho cariño. Y Antonio Salceda es el socio director de Salceda Abogados en Vigo. Antonio, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Y a ustedes ya saben, les esperamos la semana que viene en una nueva cita aquí en Foro Confidencial, Confilegal, Santander Justicia. Qué cosas. Hasta pronto.